Ningún esqueleto fósil ha sido encontrado hasta el momento en Madagascar. Ni siquiera ninguna huella de las edades de hierro o de bronce, aunque parece que los hombres que pisaron por primera vez la gran isla conocían ya el hierro. ¿Quiénes eran estos hombres y de dónde venían? Si se consideran los tipos humanos representados en Madagascar, se observa un mestizaje, en diversos grados, de asiáticos y africanos negros. La unidad lingüística es clara. Los diversos dialectos presentan pocas diferencias entre sí y su conjunto está emparentado con la rama indonesia de las lenguas malayo-polinésicas. Las técnicas tradicionales del país malgache también presentan una gran unidad y se relacionan, en general, con las técnicas indonesias, aunque la cría del buey, con su carácter social y casi religioso, el cultivo del mijo, la circuncisión y el hilado del algodón parecen proceder de África. El estudio de las estructuras etnológicas, sociedad, religión, costumbres, tradiciones, revelan huellas que provienen de una y otra fuente. La situación geográfica de la isla no es un elemento determinante pese a su proximidad a la costa africana, ya que, según testimonian los geógrafos árabes, los nativos de esas regiones no eran pueblos navegantes. Los indonesios, por el contrario, sí lo eran. Tan audaces y expertos que atravesaban inmensas extensiones del océano a bordo de sus canoas y sabían vivir en perfecta simbiosis con el mar. En la actualidad, la hipótesis más verosímil es que estos nómadas del mar, procedentes de Indonesia, haciendo escala en el sur de la India o Ceilán y con la ayuda de los monzones, se dejaron llevar hasta la costa oriental de África. Después de una estancia en la costa africana, algunos de estos navegantes, o sus descendientes, algo africanizados ya, se hicieron de nuevo a la mar atravesando el canal de Mozambique. De esta forma, la fusión de los elementos étnicos y culturales indonesios y africanos habría podido realizarse antes de la llegada a Madagascar. Más tarde, al ser más frecuentes las relaciones con la cercana África que con la lejana Indonesia, el elemento africano se reforzó con el transcurso de los siglos. Sus diversos componentes, incluida la presencia árabe en la costa noroeste, quedarían soldados por diversos factores de unidad muy poderosos. En primer lugar, el aislamiento. Asimismo, la lengua, de origen insulindio, pero llena de expresiones y acentos bantúes y árabes. Finalmente, la existencia de una civilización espiritual y materialmente mestizada, aunque del poblamiento insulindio provenga el particular culto de los antepasados.
La actual población se divide en dos grupos étnicos importantes: los Merina, habitantes de las tierras del altiplano, y el resto de las etnias de origen indonesio o malayo: Betsimisaraka, Betsileo, Sakalava, etc. Los Merina fueron los primeros que intentaron la unificación de la isla una vez que empezaran a organizarse los primitivos estados, a partir del siglo XVI, sobre lo que habían sido pequeños reinos tribales o asociaciones de clanes. Aunque la influencia francesa logró en 1955 que se estableciese oficialmente la religión católica, la población persiste en sus creencias animistas de inspiración claramente indonesia, cuyo elemento fundamental es el culto a los muertos. Todo Madagascar, de norte a sur y de este a oeste, parece un inmenso cementerio en el cual se aprecian las diferencias culturales fruto de la presencia de cada etnia en una zona determinada. Así, en el sur, desde Fort Dauphin hacia el norte, siguiendo el dibujo de su costa, nos encontramos con las diversas manifestaciones del arte funerario Mahafali, cuya producción artística más importante está constituida por una serie de esculturas de madera que representan personajes de la vida cotidiana tratados con gran naturalismo. En el centro, en el altiplano, predominan los panteones con decoración geométrica presididos por la cruz de la religión oficial, que no impide a sus habitantes seguir con la práctica de los ritos animistas tradicionales. Entre los meses de junio y septiembre, las tumbas son abiertas un día y los muertos exhumados. Esta ceremonia, la famadiana, deber sagrado hacia los ancestros, da a la familia ocasión de rehacer y limpiar el interior de los sepulcros, así como cambiar las mortajas de sus muertos. La mayoría de las aldeas de estas tierras altas están rodeadas de campos de arroz, que constituye, junto con la mandioca, la base de la alimentación malgache. Junto a este mosaico de parcelas de variados tonos verdes y amarillos, se levantan las peculiares viviendas de ladrillos y tejados pronunciados de la población del altiplano. En cualquiera de estos pueblos se puede realizar la famadiana, si bien la celebración depende del estatus social y, en consecuencia, de las posibilidades económicas de los familiares. La famadiana es un acontecimiento familiar de reencuentro entre los vivos y los muertos. Se suele celebrar, generalmente, a los 5 años de la muerte de una persona. La víspera de la famadiana, a la caída de la tarde, la familia se reúne junto a la tumba para llamar al alma de sus muertos, convocándoles por su nombre a fin de que regresen junto a ellos.
Se realiza una ofrenda simbólica depositando un puñado de arroz sobre una hoja de banano con miel y agua que se pone encima de la sepultura. El día de la exhumación se sacan los cuerpos, envueltos los viejos sudarios en una arpillera, que sostienen los familiares ataviados de un modo característico, lo que les distingue de los invitados y del resto del pueblo que participa en la celebración. Introducen los restos en unos toscos ataúdes de madera. Después, acompañados siempre por los músicos, regresan al hogar que habitaron los difuntos cuando vivían. La casa se convierte en el centro de la celebración con música, danzas y comidas típicas, como el arroz con bastante grasa y la carne de un cebú sacrificado para la ocasión. Mientras en los féretros situados a un lado del patio se colocan las fotografías de los muertos, los participantes bailan, especialmente los familiares, de quienes se esperan las mayores demostraciones de alegría. Nada de estas prácticas y creencias tienen carácter folclórico, todo pertenece a la cultura de los malgaches. Para ellos la muerte no significa fin ni ruptura. La muerte es el camino hacia la otra vida. Para el malgache tradicional, el hombre no muere, cambia de estado. No hace más que unirse a sus antepasados pasando del hogar a la tumba familiar. Esto convierte a la famadiana en una fiesta familiar. Los razana, los ancestros, son invocados a cada instante por los malgaches. Una muerte en una familia, a la vez que algo desgarrador, inspira también una cierta satisfacción. A su muerte, el difunto accede al rango de los santos ancestros, desde donde puede asegurar a los vivos su protección.
Como en cualquier otra sociedad y religión, las convenciones sociales impregnan los actos de sus miembros. Los invitados a la famadiana, recibidos siempre por representantes de la familia, entregan, con la mayor discreción, una cantidad de dinero que sirve de ayuda para sufragar los gastos de la ceremonia. Acto simbólico, sin duda, heredado de otros tiempos y que todos aceptan, aunque la familia que protagoniza la famadiana disponga de medios económicos suficientes. Este mundo de los ancestros está siempre presente en la sociedad de los vivos. Todo puede hacerse con los muertos, pero nada sin ellos. Todo esto no revela morbosidad alguna, ya que entre los malgaches la muerte no inspira repulsión. A la mañana siguiente se llevan los cuerpos de vuelta a su tumba, la tumba familiar, que si es lo suficientemente grande puede albergar los muertos de otra familia. La alegre caravana transcurre entre un paisaje de casas de cuento rodeadas de arrozales. Los familiares van a la cabeza danzando al son de la música, mientras los jóvenes del pueblo portan los féretros con un entusiasmo tal que a veces inspira preocupación. Son estos jóvenes, pertenecientes a las clases más desfavorecidas, los que, con mayor ahínco, defienden el mantenimiento de las tradiciones malgaches. Es ahora, junto a la tumba, rodeados de una multitud de invitados y de toda la comunidad, donde se desarrolla la parte más relevante de la famadiana. Durante esta fase de la famadiana, todo el mundo puede bailar como signo de participación en la alegría familiar y general. Para ello se contratan a los mejores músicos y danzarines de la comarca. Los cuerpos se colocan en el lado norte de la tumba, no en el mismo suelo, sino sobre las rodillas de las mujeres, ya que alguna de ellas puede pedir en esta ocasión como bendición especial tener un hijo.
Sosteniendo lo que queda de sus ancestros, la emoción embarga a sus descendientes, especialmente a aquellos que estuvieron más unidos en su vida, como esta hija que abraza conmovida los restos de su madre. Un familiar fallecido hace pocos años y un cadáver reducido casi a polvo son manipulados por jóvenes y viejos sin repugnancia, con ternura. Una brizna escapada del sudario es recogida y vuelta a colocar en su sitio con amor y respeto. La manteca del cebú, además del carácter ritual que tiene su uso, se añade a los restos para facilitar su conservación. Los ancestros deben mantenerse enteros. Por ello, si algún vivo pierde un miembro, este será enterrado en su futura tumba. Esta obsesión concretiza una convicción. La tierra absorbe la muerte para engendrar la vida. Una vez envueltos los restos en los nuevos sudarios, se les depositará de nuevo en su tumba, después de haber dado en procesión varias vueltas a la misma, entre gritos, canciones y la emoción creciente de los deudos ante la inminencia de la separación. Solamente los descendientes directos pueden tocar los cuerpos y entrar en la tumba. Puesto que la tierra acoge a los muertos, todo el país malgache es sagrado. La noción occidental de patria se traduce en Madagascar por Tanindrazana, que significa tierra de los ancestros. Así se explica que un malgache, cuando viaja fuera de su país, lleve consigo un puñado de tierra de su propia tumba para asegurarse la vuelta al suelo malgache en caso de muerte. Esto no debe asombrarnos. En esta civilización, lo que en otro lugar es muerte, aquí es sublimación de la vida.